estudiarla diario. Entonces estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, sobre todas las funciones que Él tiene, de la importancia que tiene para nosotros, que sin Él no podemos caminar en esta tierra. Entonces, creo que quedó claro todo lo que se habló sobre eso. Entonces vamos a entrar a un tema que tiene como título Espíritu, Alma y Cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y yo les envié los versículos, Luisa se los envió ayer, los versículos que se van a tratar, donde hay dos versículos principales sobre los cuales se va a hablar este tema, que son Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12. Generalmente todo lo que se vaya a hablar se refiere, o sea, va en torno a esos versículos, porque son muy importantes. Los demás versículos que yo mencione se van a referir también al tema. Entonces, recordemos que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Yo voy a leer de antemano Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 5:23, primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios, vuelvo y lo repito, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Padre exige en este versículo que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, estén santificados para el día que Él venga a buscarnos. Que se permanezcan, después que Él los santifique a nosotros, permanezcamos irreprensibles delante de Él con nuestro comportamiento. La palabra irreprensible quiere decir, ¿verdad?, limpio, sin culpa, impecable, porque la palabra reprender, o sea, reprender quiere decir que algo mal, o sea, usted está actuando de manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir reprender, o sea, que una persona está reprensible. Entonces, aquí dice que tenemos que estar irreprensibles. El otro versículo es Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que corta hasta partir el alma y el espíritu. Ese versículo tiene un significado muy importante que más adelante ustedes lo van a entender. Bendito Dios. El ser humano, Hebreos 5:2. sí, Hebreos 5:12. El ser humano es un aparato vivo, magnífico, complejo y extraordinario a la vez. Basta con profundizar todos los sistemas. Basta con profundizar todos los sistemas y órganos que forman nuestro cuerpo para darnos cuenta de la definida y admirable obra de Dios en nosotros. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el espíritu, el alma y el cuerpo? La palabra de Dios trata al hombre como un ser tripartito, con tres partes. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. En este versículo, ¿verdad?, que mencioné, se muestra con claridad que el hombre está compuesto de tres partes. La parte más importante es el espíritu, por eso es mencionado primero. Como dije ahorita en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede hacer
una clave diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Sin embargo, la palabra de Dios sí puede. Como dije ahorita en Hebreos 4:12, tenemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo que demuestra que el hombre se puede distinguir de manera integral, pese que cada componente tiene una función única e importante, pero separa uno del otro, desintegra al ser humano de su modo original. Las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es muy importante porque más adelante ustedes van a entender por qué ese versículo dice que corta, o sea, penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, que separa el alma y el espíritu. Ustedes lo van a entender más adelante. Vamos a ver cómo fue que Dios en el principio del diseño original que Dios creó el hombre. En el nacimiento del hombre está desglosado detalladamente lo que es la diferencia entre el espíritu, alma y cuerpo. En ese comienzo y principio del diseño original creado por nuestro creador, ¿verdad? En Génesis 1, 26, 27, las escrituras en el libro de Génesis dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios suya. O sea que Dios creó al hombre a su imagen. Esto quiere decir que tan solo al ver al hombre, ¿verdad? Se identificaría a Dios en él. Jesús vino al rescate. Quiero saber si se escucha, porque este internet me está dando problemas esta noche. Ahora se cortó, pero ahora se está escuchando. ¿Cuál fue la última palabra que yo dije para saber? Yo estaba hablando de que Dios creó al hombre a imagen y a su semejanza. ¿Lo escucharon? O sea que esto quiere decir, ¿verdad? Que tan solo al ver al hombre se identificaría a Dios en él. Jesús vino al rescate de lo que se había perdido como efecto de la caída. Y en su obra y en su misma persona refleja la identidad y los atributos degenerados por el primer Adán. Es necesario conocer de dónde venimos y a imagen de quién fuimos creados. Esa imagen es la que expone la respuesta de quién realmente somos. Esto es, hijos de Dios, formado con tres componentes conectadas entre sí a través de una cadena espiritual. Bendito sea Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dio una libertad total. El hombre que Dios creó no era una máquina, no era una maquinaria, ¿verdad? Dirigida por Dios, no. Tenía una total libertad de elección. Y déjenme decirle, hermanos, que ni Dios ni el diablo pueden hacer nada a través de nosotros sin antes haber obtenido nuestro consentimiento. ¿Ustedes sabían eso? O sea que Dios es un caballero, pero el diablo no tiene que ver. El diablo se mete en la gente sin importar. Ese no pide permiso, pero ahí está hablando una clara verdad. Usted deja que el diablo se meta en su vida si usted lo permite. ¿Entendieron? Pero también usted es el que elige obedecer también a Dios. O sea que uno es el que elige obedecer a Dios o obedecer al otro. Dios no llevará nada a cabo en nosotros sin nuestra colaboración activa.
En un principio el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, y el alma y el cuerpo le estaban sujetos. El espíritu de Adán era la parte dominante en su vida, el gobierno y el señorío que ejercía Adán sobre la tierra, lo ejercía por medio de su espíritu. Voy a hacer un aclarando. La parte principal, en la Biblia habla de que el espíritu, cuando una persona muere, vuelve a Dios. O sea que el espíritu es la parte del hombre que se conecta directamente con Dios. Pero en la caída, el espíritu se adormeció. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el Señor le hizo una advertencia y le dijo, si comen del árbol que yo le prohibí, morirán. Pero en realidad no era que iban a morir, no iba a morir su cuerpo, sino su espíritu se iba a apartar de él. Gloria a Dios. Su espíritu se iba a apartar de él. Eso fue lo que sucedió en este momento. El espíritu del hombre murió, dejó de conectarse con Dios. O sea que la forma en que vivían Adán y Eva en ese era maravillosa. Era maravillosa. Porque, aleluya. Hay un micrófono abierto. Gloria a Dios. Adán podía conectarse directamente con Dios. Ellos hablaban como estoy hablando yo con ustedes ahora. Mío, que está bien. Comunicaban, pero en ese momento Sí, hermana se Fes. perdió todo. Vamos a seguir con... Ok, perdón. Ahora. Podemos seguir. Aún continúa abierto, hermano. Bien. Gloria a Dios. Continúa, hermana Marita. Amén. O sea, ¿me escucharon la última parte que hablé? Donde dije que el gobierno, ¿verdad? Y el señorío que ejercía Adán sobre la tierra, lo ejercía por medio de su espíritu. Y que inmediatamente ellos pecaron, ¿verdad? Entonces hubo una interrupción entre Dios y el hombre. Y el espíritu entonces murió. El alma y el cuerpo de Adán eran canales que el espíritu usaba para llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque en esa ocasión era de arriba, o sea, de adentro hacia afuera. O sea, el espíritu de Adán era el que gobernaba el alma y su cuerpo. Pero ahora es todo lo contrario. En el hombre, el cuerpo y el alma son las que gobiernan el cuerpo. O sea, que el espíritu no está funcionando en muchas personas. Está funcionando el espíritu en las personas que ya están en Cristo y que se han consagrado a Él. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu perdió su autoridad y su dominio sobre el alma y el cuerpo. Satanás tentó a Eva con una pregunta. Sabía que su pregunta estimularía el pensamiento de la mujer, ¿verdad? Satanás quería incitar la actividad mental de Eva, o sea, esa era su alma. Satanás llegó primero al pensamiento y luego avanzó hasta apoderarse de su voluntad, porque así que trabaja el asunto. ¿Cuál fue el resultado de esto? Eva cayó en pecado. Primeramente, Satanás usó una necesidad física para llamar la atención de Eva. Le hizo mención a Eva del acto de comer. Intentó seducir su alma, dándole a entender que haciendo lo que él le decía, se le abrirían los ojos para conocer el bien y el mal. Por tanto, podemos ver cómo la tentación de Satanás alcanzó primeramente al cuerpo, luego al alma y finalmente al espíritu. Bendito sea Dios. El cuerpo de Eva es, ¿verdad? Fue estimulado. Y dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Eso lo dice en Génesis 3:6. Si seguimos leyendo la
¿verdad? La palabra, veremos que su alma también fue estimulada y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El intelecto fue la causa principal de la caída. Por eso, para ser salvos, hay que creer en la locura de la palabra de Dios. Teníamos el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Ustedes todos han leído esa historia. Habían dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero Dios le había prohibido a Adán y a Eva que comieran del fruto del bien y del mal. Porque entonces, si ellos comían, ¿verdad? Se le iban a abrir, o sea, iban a tener el entendimiento de lo que era lo bueno y de lo que era lo malo, y eso Dios no lo quería. Por eso Dios usa, ¿verdad? La cruz para salvar a los hombres. Eso está en Primera de Colosenses 1 del 18 al 25. La mente, la voluntad y de las emociones pertenecen al alma. El apóstol Pablo nos dice que Adán no fue engañado, indicando que la mente de Adán no estaba en confusión, porque el padre había hablado con Adán primero. La que flaqueó en su mente fue Eva. La mujer siendo engañada, ¿verdad? Según Timoteo 2:14, la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. Pero el hombre dijo, la mujer me dio del árbol y yo comí. Pero Adán no fue engañado. Adán lo que hizo fue que pecó, porque ya él sabía que Dios le había prohibido que no comiera del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Satanás se apoderó de la voluntad de Adán a través de sus emociones, porque eso es lo que él hace. Mientras que se apoderó de la voluntad de Eva a través de su mente, ¿verdad? El intelecto. Satanás usa las cosas de la carne para traer el alma del hombre hacia el pecado. En cuanto el alma peca, el espíritu queda sumido en una oscuridad absoluta. La estrategia del enemigo es de afuera hacia adentro. O sea, Dios trabaja de adentro hacia afuera. O sea, Él creó al hombre en su forma original, ¿verdad? El hombre tenía espíritu, alma y cuerpo, pero ese espíritu era el que gobernaba al alma y al cuerpo, pero según la voluntad de Dios en ese momento. Pero el enemigo trabaja en las personas de afuera hacia adentro, o sea que él incita la mente de la persona, incita el cuerpo, incita la mente para que el espíritu se separe de Dios. Estas cosas son muy importantes. Bendito sea el Señor. Toda obra satánica se realiza de afuera hacia adentro y toda obra de Dios se realiza de dentro hacia afuera. Una vez que Satanás se apodera de la voluntad del hombre, controla a ese hombre. Así es el asunto. Gloria a Dios. Debemos tener en cuenta que el alma es donde el hombre expresa su libre voluntad. O sea, a través de su voluntad es que él ejerce su autoridad, el hombre. Por eso la Biblia declara que es el alma la que peca. Es el alma. No es el espíritu, es el alma. Por ejemplo, en Miqueas 6:7 leemos el pecado de mi alma, o sea, donde Miqueas habla de que el alma es en realidad la que peca. Y en Ezequiel 18:4 y 20 podemos leer, el alma que pecare, esa morirá. Eso está en Ezequiel. Y en Levítico y Números se menciona frecuentemente que el alma peca. ¿Por qué? Porque es el alma la que decide pecar. Pecar es cosa de la voluntad del alma. Por eso encontramos que se puede hacer expiación por el alma en Éxodo, cuando Dios le ordenó a los sacerdotes que hicieran expiación por los pecados en aquel tiempo, por los pecados del pueblo de Israel. Eso está en Éxodo 30:15 y Levítico 17:11. Como es el alma la que peca, es el alma la que debe recibir expiación. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Pero el alma del hombre, ¿verdad?
escogió el árbol del conocimiento del bien y el mal, el alma del hombre, o sea, en el Edén, en lugar del árbol de la vida. La fruta del árbol del conocimiento elevó al alma y suprimió al espíritu. O sea, que apagó el espíritu humano. No estamos hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. El hombre podía elegir de qué árbol iba a comer, porque Dios se lo puso claro. Podía comer del árbol de la vida y vivir, o podía comer del árbol de la ciencia y morir. Como dijo el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ya yo le expliqué ahorita que no fue el cuerpo el que murió, porque ellos quedaron, o sea, quedaron vivos, sino su espíritu. Eso está en Génesis 2, 16, 17. Adán y Eva escogieron la ciencia, escogieron el conocimiento, escogieron la sabiduría, escogieron la vida del alma, pero al escoger la vida del alma, perdieron la vida espiritual. Hoy en día prefiere el hombre comer del árbol de la ciencia, desechando el árbol de la vida. El hombre al escoger el conocimiento, ofrecido por todo lo que hay en el mundo, filosofías y religiones y otras cosas, está perdiendo la vida espiritual que le ofrece Dios por medio de su Hijo. Adán y Eva ganaron la vida del alma, pero perdieron la vida espiritual. Cuando Jesús murió, Él dio su vida, dio su alma, para que nosotros pudiésemos tener vida espiritual. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he venido, dice en Marcos 10, 45, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué ocurrió con los tres componentes del hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Después de esa caída. Bueno, ustedes han visto todo lo que ha pasado en el mundo después de esa caída. Después de la caída, Adán era consciente de todo lo relacionado a Dios. Pero después de la caída, ¿verdad? Digo, antes de la caída, perdón. Antes de la caída, Adán era consciente de todo lo relacionado a Dios. Pero después de su caída, su espíritu murió, como le dije ahorita. Bendito sea el Señor. La muerte del espíritu es el cese de la comunicación con el Señor. Cuando decimos que el espíritu está muerto, queremos decir que el espíritu está separado de Dios, ha perdido su sensibilidad hacia Dios. No quiero decir que ha dejado de existir, como dije ahorita. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano menor vuelve a casa, el padre le dice a su otro hijo, tu hermano estaba muerto. Esto está en Lucas 15, 32. El hijo estaba muerto porque estaba separado del padre. Eso es un ejemplo que el Señor nos dejó en la palabra para darnos a entender como una alegoría lo que sucedió también en el Edén. El pecado ha destruido el profundo conocimiento intuitivo que el espíritu tenía de Dios en un principio. La muerte que empezó en el espíritu de Adán se extendió gradualmente hasta alcanzar a su cuerpo. El espíritu de Adán cayó bajo la opresión del alma, hasta que poco a poco se fusionó con el alma y las dos partes quedaron fuertemente unidas. Por eso es que el versículo que le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Aquí entendemos por qué tenemos, ¿verdad?, que recurrir a la palabra de Dios. Por eso le dije que esos dos versículos que son el centro principal de esta clase, donde habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón. O sea, aquí le estoy hablando claro de que se fusionó el alma con el cuerpo, con la caída, se fusionó. Y el espíritu quedó apartado, o sea, apagado. Se fusionaron. Ya no había cabida de que Adán se pudiera comunicar con Dios. Pero, como dice la Biblia, que la palabra de Dios es la que parte, o sea, hace la separación después que venimos a Cristo. Hace la separación entre el alma y el espíritu para que podamos volver
a comunicarnos con Dios. Eso es la palabra de Dios, la espada. Bendito Dios. La separación es necesaria porque el espíritu y el alma se han vuelto uno. El espíritu ha perdido su poder y sensibilidad. La conciencia del hombre está paralizada, está como dormida. Bendito Dios. El hombre caído está bajo el dominio de la carne. El hombre caído está bajo el dominio de la carne. Los hombres caídos están bajo el dominio de la carne, ¿verdad? Actuando en respuesta a los deseos de su alma y pasiones físicas. El espíritu, nuestra parte más noble, ahora está bajo el dominio del alma. El espíritu ha sido desposeído de su posición original, como hablé antes, y la condición actual del hombre es anormal, aunque crean que es normal, pero es anormal porque no fue así que Dios lo creó. Por eso se describe, ¿verdad? Se le describe como si no tuviera espíritu en Judas 19. El plan de Dios para el espíritu era que gobernase nuestra alma, pero cuando el hombre cayó en pecado, su espíritu quedó esclavizado por el alma. El espíritu nuestro, el espíritu humano, ¿verdad? Es denominado hombre interior. En Romanos 7:22, 2 Corintios 4:6 y en Efesios 3:16, habla de que somos un nuevo hombre cuando venimos al Señor. En Efesios 4:24 y Colosenses, nueva criatura. Y en 2 Corintios 5:17, el espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios y solo por ella podemos percibir y adorar a Dios. Mediante el espíritu somos conscientes de la presencia de Dios y del mundo espiritual. Dios vive en el espíritu. El yo vive en el alma, mientras que los sentidos viven en el cuerpo. ¿Qué ocurre con esta situación? Que el espíritu no puede actuar directamente sobre el cuerpo. Es lamentable lo que ocurrió con la caída, pero gracias a Dios que tenemos la esperanza de volver a reconciliarnos con el Padre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo y a través de venir a Él y obedecer su palabra. El espíritu necesita un medio y ese medio es el alma, creada por el contacto del espíritu con el cuerpo. El espíritu transmite su pensamiento al alma y el alma, ¿verdad?, utiliza al cuerpo para obedecer la orden del espíritu. Este es el significado del alma como medio. Antes de la caída del hombre, el espíritu controlaba todo su ser por medio de su alma. ¿Por qué? Porque se comunicaba con Dios. Entonces, él vivía en una armonía con Dios, entonces le comunicaba al alma y del alma a su cuerpo. El espíritu puede someter al cuerpo, ¿verdad?, a través del alma para que obedezca a Dios. De la misma manera, el cuerpo, mediante el alma, puede atraer al espíritu a amar al mundo. El espíritu es la parte más noble porque está unida a Dios. El cuerpo es la parte más humilde porque está en contacto con la materia y el alma. Al estar entre ellas, las une y también toma el carácter de ambas. Dios desea que el espíritu, al ser la parte más noble del hombre, controle todo su ser, no que sea lo contrario. Sin embargo, la voluntad pertenece al alma y es la voluntad la que determina si debe gobernar el espíritu, el cuerpo o incluso ella misma. Bendito sea el Señor, aleluya. El espíritu tiene tres funciones principales. La conciencia, la intuición, la comunión. Andar en el espíritu es andar según la conciencia, la intuición y la comunión. Nuestro espíritu es la lámpara que Dios usa para guiarnos. Nuestro espíritu es la luz de Dios que ilumina nuestras vidas. Dice aquí en Proverbios 20:27,
Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nuestro espíritu tiene una voz a la cual nosotros llamamos conciencia. La conciencia es la voz de nuestro espíritu. Nuestro espíritu no es la conciencia. La conciencia es el órgano que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Sin embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente, sino con un espontáneo juicio directo. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior. La conciencia nos corrige y nos reprende, de modo que estemos inquietos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios en Salmos 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Este tema, ¿verdad? Es profundo, porque déjeme decirle que el cuerpo, nosotros sabemos de qué está hecho. O sea, está hecho del polvo, porque dice la palabra de Dios. El Padre, cuando iba a hacerla, o sea, después que hizo la creación, después creó el hombre del polvo, de la tierra. El alma y el espíritu no sabemos. Sí sabemos que es energía. Que es energía. Los dos son energía. Pero hasta ahí no han llegado todavía los científicos para saber de qué está compuesto el alma y el espíritu. Este tema entrelanza un misterio para quienes buscan conocerlos por medio de la ciencia, pero aquellos que conocen las obras y formas de Dios pueden discernir que son tres componentes con órganos. Así como el cuerpo físico carnal tiene órganos, el espíritu y el alma también tienen órganos espirituales. Todo lo que está materializado en la tierra, antes de ser físico, fue espíritu. Recuérdense que el Señor creó todas las cosas de la nada. Lo que nos lleva a comprender que si el cuerpo humano natural está compuesto por órganos, ¿verdad? Para que éste pueda funcionar, el espíritu y el alma también están compuestos por órganos espirituales para poder tener una relación